Dios tiene un plan con el hombre. Dios tiene un plan con las naciones completas. El plan de Dios es libertar al hombre de las manos de Satanás, del enemigo de las almas. Dios tiene un plan con el hombre y las naciones. Este plan es que el hombre y las naciones sean libres de las garras del enemigo de las almas. Apocalipsis 13 nos muestra y nos revela lo que Satanás para estos tiempos de apostasía está haciendo con la iglesia del Señor. La iglesia está siendo pisoteada. Las carnes de los hombres están siendo devoradas. Apocalipsis 13 es parte de lo que el hombre hoy está viviendo en el ministerio que Dios le entregó. Apocalipsis 13 nos muestra y nos revela la intención de Satanás con la iglesia del Señor, con el pueblo del Señor, aún con el hombre. Mientras más el espíritu del hombre es atacado, mientras más el espíritu del hombre es lleno del deseo de la carne, menos el hombre cree en el Señor, en Dios. Mientras más el hombre se alimenta del deseo de la carne, el hombre menos cree en Dios. Nos dice la palabra del Señor que Dios le entregó una autoridad a Satanás. Hay un remanente que adoró a la bestia, que no tiene nada que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque no está escrito en el libro de la vida. La palabra nos dice que hay un remanente que adoró a la bestia que no está escrito en el libro de la vida. El plan de Dios es libertar a toda una nación para luego organizar nuevamente cada uno de los ministerios que Él le entregó al hombre. Daniel nos dice que muchos van a ser limpios, pero otros no van a entender. Los impíos van a actuar impíamente. Dios nos muestra de qué manera Satanás ataca el ministerio del hombre. Nos dice Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis 13 lo que está aconteciendo en este tiempo de apostasía que las naciones están viviendo. El plan de Dios es libertar al hombre. Muchos van a ser limpios, pero otros no van a entender. Los impíos van a actuar impíamente. El plan de Dios es con toda una nación.
El plan del Señor es con toda una nación. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama junto con su familia. Dios poco a poco va organizando las familias según el ministerio que Dios le ha entregado. Esto fue lo que Dios hizo desde el principio cuando envió a Moisés a libertar al pueblo de Israel. Junto con el pueblo de Israel salieron otras naciones, otros lugares. El plan de Dios es libertar a toda una nación. Las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Dios mismo va direccionando al hombre en el espíritu. La palabra del Señor es espíritu de Génesis hasta Apocalipsis. Ella es espíritu de Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó y formó el hombre conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que el espíritu del hombre, el cual le pertenece al Señor, la semejanza que Dios le dio al hombre, es la que le pertenece a él. Para que esta semejanza fuese llena de la palabra del Señor. La semejanza del hombre, el espíritu del hombre lleno de la palabra del Señor. De esta manera, el hombre puede manifestar la esencia de Dios. Lo voy a volver a repetir. El ser humano lleno de la palabra del Señor puede manifestar la esencia del Maestro. Este era el plan del Señor. El pueblo de Israel tuvo diferentes manifestaciones. Son las manifestaciones que hoy el pueblo, el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, el mundo y todo lo que Dios creó tiene. O sea que cada una de las manifestaciones que el hombre manifiesta, el hombre las manifiesta por la palabra. Unos manifiestan por la palabra del Señor. Algunos seres humanos manifiestan en su cuerpo, en su vida. Estos tienen manifestaciones conforme a la palabra del Señor. Pero hay otros que tienen manifestaciones conforme a la esencia del enemigo de las almas. Cuando Dios llama al hombre, así como llamó a Moisés, Dios le entregó un pastorado a Moisés. Él era pastor de ovejas. Cuando Dios le llama, Dios le envía a organizar sus ministerios. Dios le envía a mirar que todo esté en orden. Cuando Nadab y Abiú cayeron muertos frente a la presencia del Señor, Moisés les recordó a su hermano Aarón: esto fue lo que te dijo el Señor. En los que a mí se acercan me santificaré, y en medio de todo el pueblo seré glorificado. O sea que aquel que Dios llama a guiar un liderazgo, Moisés guiaba no tan solo al pueblo. Moisés guió un liderazgo. Luego de que Moisés libertó al pueblo, Dios le dio la tarea de organizar al pueblo en su casa, de velar por él. Todo aquel que Dios le entregó un ministerio, Moisés tenía que estar al pendiente de cada ministerio. Por eso inmediatamente los hijos de Aarón cayeron muertos. Moisés les recuerda: esto fue lo que te dijo el Señor. En los que a mí se acercan me santificaré, y en medio de todo el pueblo
seré glorificado.